Y unos activistas protestan cerca de la embajada de Polonia en Moscú contra la tergiversación de esta historia. Esta acción es la respuesta al ministro de Exteriores del país, que señaló que los ucranianos liberaron el campo de Auschwitz. Los intentos de ciertas fuerzas de aprovechar con fines políticos los acontecimientos de los tiempos de la Alemania nazi salen a primer plano en esta fecha. Alexandra Bondarenko ha investigado esta manipulación y nos trae el siguiente informe. La histeria antirrusa en la que últimamente se ha asumido Occidente y que continúa ganando fuerza parece ir más allá de la tergiversación de la historia. Ahora se ha llegado incluso a la falta de respeto a la memoria de los que dejaron sus vidas por la liberación de Europa. Estas son unas recientes declaraciones del primer ministro ucraniano. La agresión rusa a Ucrania es un ataque al orden mundial y europeo. Todos recordamos bien la invasión por parte de la URSS de Alemania y Ucrania. No debemos permitir que se repita. Nadie tiene derecho de reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial. Como haciendo eco de estas palabras, el Ministerio de Educación de Ucrania se ha apresurado a plantear nuevas exigencias para los manuales donde la URSS aparecería no como el liberador de Europa, sino como una fuerza de ocupación. Una convexa interpretación de los hechos que podría ser la razón por la cual el presidente ruso no fue invitado a la conmemoración del 70 aniversario de la liberación del campo Auschwitz. Esta circunstancia levantó una ola de preguntas y las autoridades polacas ofrecieron su respuesta. Fueron el frente ucraniano, el primer frente ucraniano, y los ucranianos los que liberaron el campo de exterminio de Auschwitz. Fueron soldados ucranianos los que se encontraban aquel día de enero allí. Ellos abrieron las puertas del campo y lo liberaron. El campo de concentración de Auschwitz fue liberado por una unidad militar del Ejército Rojo integrada por efectivos de diverso origen. Es más, la etnia del combatiente nunca había sido un criterio a la hora de formar este tipo de tropas en las Fuerzas Armadas soviéticas. Ni siquiera puedo comentar las declaraciones del ministro polaco de que Auschwitz fue liberado por ucranianos. Este campo fue liberado por el Ejército Rojo, en el que había rusos, ucranianos, chechenos, georgianos y tártaros. Es absolutamente blasfemo y cínico intentar jugar con los sentimientos nacionalistas en esta situación. Un medio polaco incluso hizo un intento de evitar futuros escándalos, dando una serie de peculiares recomendaciones a su ministro de Exteriores. Los soldados del Ejército Rojo no llevaban uniforme de color rojo, así como el Mar Rojo nunca ha sido de color rojo, pero es difícil no admitir que de noche el Mar Negro se ve negro. Pero si hablamos del Ejército Rojo, podemos decir con seguridad que tenía bandera roja. Muchos expertos suponen que no se trata de un posible desliz del canciller polaco, sino de una expresión más de una patente línea antirrusa. Es una declaración rusófoba. Se trata del deseo de determinados políticos de decir que Rusia no tiene nada que ver con la victoria. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia es graduado en Historia. Entiende que las palabras frente ucraniano son un término territorial y no tienen nada que ver con la nacionalidad de sus integrantes. Es una política dirigida y pagada, a la que se destina mucho dinero. Se financian presuntas investigaciones científicas, se hacen muchas publicaciones. Numerosos medios, incluidos algunos polacos, han manifestado su asombro ante el deseo de Varsovia de distanciarse de Rusia en estas históricas fechas. Así, por ejemplo, algunos medios polacos escribieron lo siguiente: que la comunidad internacional debe dirigirse al pueblo ruso con el mensaje de que hasta hoy sus víctimas permanecen en el recuerdo, mientras que otras ediciones escribieron que hay que enviar la invitación al presidente ruso, ya que esto requiere la memoria de aquel terrible pasado. Mientras tanto, otros medios internacionales, como por ejemplo The Guardian, han escrito lo siguiente: la invitación al presidente ruso sería una forma de recordar al mundo que el avance del Ejército Rojo de Stalin obligó a las SS a abandonar los campos de exterminio en el este, y que al fin y al cabo Auschwitz fue liberado por el Ejército Rojo, y que es obvio que la Federación de Rusia debe estar representada en esta conmemoración. La polémica desatada ha hecho que muchos recuerden que la población de Polonia podía haber quedado exterminada en pocos años de no ser por el Ejército Rojo que liberó al país de los invasores nazis. Pero a día de hoy ciertas naciones insisten en interpretar a su manera lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, en vez de rendir homenaje a aquellos que, por el bien de todos, realizaron una auténtica proeza. Y el bloguero José Miguel Álvarez ha comentado que el gobierno polaco está profanando la historia porque persigue sus propios intereses ante las elecciones en este 2015. La posición que ha adoptado el gobierno polaco respecto a
a esta cuestión ha sido la de negar la historia. Negar la historia se utiliza como arma de guerra, pero también se profana la memoria. Y en este caso pues, se ha profanado la memoria de 1 millón de personas que murieron en ese campo, de polacos que murieron en ese campo y de 30 millones de ciudadanos soviéticos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en esa dirección el gobierno polaco intenta apuntarse un tanto, actuando de esta manera deshonesta, para las próximas elecciones que se van a celebrar en este año 2015.